Radio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una vez más aquí en el programa de La Triada. Hoy vamos a tener un invitado, Sergio Martín, una persona muy especial, con un corazón enorme. Sergio tiene su centro de terapias en Madrid, con el nombre Family Moon, y es una persona fantástica. Es una persona, es terapeuta holístico, realiza terapias desde masajes, terapias energéticas, terapia de barras, su masaje angelical, que yo también tuve la oportunidad de probarlo, ¿no? Cuando estuve en Madrid. Él ha creado su propia terapia también, como yo, masaje del alma, él también creó su terapia, y es coaching también emocional, de los cuales hace muchos talleres y cursos en Madrid, retiros, y está muy metido en temas de retiros. Es un hombre que pues es un buscador de la vida y se deja fluir con todo lo que la vida, en el momento actual que estamos, pues él se deja llevar y hace sus propias terapias integrativas. Así que hoy Sergio nos hablará de él un poquito, qué le llevó a ser terapeuta, como todos, él tuvo un cambio en su vida como todos, y nos hablará un poco de él, qué es lo que hace, en qué momento está ahora y todo lo que son el tema de salud emocional, salud energéticas, salud física. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sandra. Buenos días, Monse. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Disfrutando de este momento. Muy bien. Qué alegría tenerte aquí en un programa de La Triada. Poder contar contigo y, bueno, que nos cuentes un poco todas esas cosas maravillosas que haces desde Madrid, en Madrid. Bien. A ver si pronto voy por ahí. Encantado. Ya sabes, Sandra, que es tu casa. Y bueno, y para Monse y para todo el mundo que quiera venir, que Espacio Family Moon está a su disposición. Bueno, primero dar las gracias a La Triada, a Hit Radio y a toda la gente que está escuchando este programa por dar luz y difundir en este sector y en este momento que nos encontramos, que es tan necesario el acudir a terapias, el conocer espacios y fórmulas de llegar a diferentes sitios. Yo hoy quería hablar pues eso de lo que llevo y cada vez perfeccionando y evolucionando cada vez. Como ha dicho Sandra, soy un buscador, me busqué a mí mismo y todavía no me he encontrado, así que invito a todo el mundo que intente buscarse y que intente encontrarse porque es muy importante. Y mientras esa búsqueda, pues fui aprendiendo quiromasaje, reiki, coaching, con constelaciones familiares, bueno, haciendo muchas herramientas en mi vida, que todas sirvían para algo en un momento determinado. Pues de repente bloqueos mentales, barreras que no sabes cómo afrontar, van a rehacer. Tu energía está débil, lo energético, de repente haces reiki. Tienes un dolor de espalda y vas a tu masajista o a tu osteópata, a tu fisioterapeuta y te lo tocan. Tienes un dolor emocional, miedo, una ansiedad, una depresión grande y vas a tu coaching, a tu psicólogo, a tu terapeuta. Y yo me daba cuenta que digo, joder, perdón la palabra, pero podemos integrar todo en algo que realmente busque el origen, que ayude en la parte física, en la parte emocional y en la parte energética. Y de ahí empezaron a crearse y empecé a crear terapias como armonía total, terapia celestial, conectar con el latido del corazón, en el que todo se integra, la parte física, una parte emocional y una parte energética. Y de repente los cambios, las recuperaciones, todo era mucho más rápido. Mucho gente que venía, por ejemplo, con lesiones, con un exolio en el gemelo,
se había tenido una caída y había sido una forma muy rara, y trabajamos la parte emocional, trabajamos la parte energética, lo físico se recuperó solo. Y eso quería hablar de cómo están en todas estas saludes, todas estas partes que están separadas, están todas juntas. La salud física, la salud emocional y la salud energética. Y yo que he dicho mal el nombre, Sergio, he dicho el masaje angelical y es el celestial, disculpa. Yo tuve el placer de disfrutarlo. Bueno, esto es muy interesante porque hablamos de la sanación, ¿no? Pero en esa triada, ¿no? De eso se trata también el programa, ¿no? Sí, La sí. triada, cuerpo, mente, espíritu. Es muy interesante. ¿Qué son las terapias integrativas, Sergio? Pues mira, terapia integrativa, desde la psicología integrativa, la medicina integrativa, que unen, es una palabra, es una acción de unir. A mí me gusta mucho, desde hace un tiempo, y luego hablaré de por qué y para qué utilizamos el buscar el origen de las palabras. Y de repente, pues lo que es la etimología de integrar, de repente te vas a buscarla y de repente encuentras que en latín viene de integrare, es una palabra latina que viene de integrare. Y de repente dices, pues, ¿qué es integrare? Y te dicen, dejarlo como antes de tocar. O formar parte de todo. De repente ves el uso de integrar y dices, ostras, ¿qué es lo que quiere todo terapeuta o qué quiere todo médico? ¿Qué quiere toda la persona que se dedica a la salud y el bienestar? A dejarlo como antes de tocar, o de que se estropeara o de que fallara. En la mayoría de los casos hemos ido siempre al síntoma, al resultado final, al dolor, al movimiento frustrante, al movimiento bloqueante, a lo que no te permite hacer. Y desde la medicina, desde la psicoterapia y desde las terapias alternativas, por decirlo de una forma, integrativas, lo que intentó y lo que se intenta buscar es el origen. El origen de qué es lo que ha provocado pues ese dolor físico, ese dolor emocional, ese trauma energético, esa desarmonización de algo que debería estar armónico, porque nosotros, aparte de todo nuestro ser y toda nuestra experiencia de vida, lo que le rige es una armonía natural, que en muchos casos se ve transformada, se ve tocada, se ve interrumpida, y ahí se crea la enfermedad, se crea la patología, se crea el sufrimiento. Entonces, ahí pues me gusta tratarlo desde 2-3 fases diferentes. Y luego, pues eso, pues voy a hablar de diferentes disciplinas. Yo practico algunas, pero lo que digo a la gente es que siempre si puede encontrar a alguien que integre. La medicina, por ejemplo, tradicional china, es una de las grandes medicinas integrativas que se crearon. Y ahí tocaba todas las partes, la parte física, la parte energética y la parte emocional. Pero de repente ahora te encuentras que hay unas herramientas a disposición de todos los seres que no necesitan invertir una gran cantidad de dinero, porque si sumas lo que te va a costar un osteópata, lo que te va a costar un psicólogo y lo que te va a tener un terapeuta energético, de repente una terapia que incluye todas es un ahorro a la larga maravilloso. O sea, entonces encontramos que, por ejemplo, de las grandes terapias integrativas, como he dicho, la medicina tradicional china, pero luego pues seguro que puedes encontrar entrenadores, yogas, que de repente aparecen, no solo tratan esa parte física, sino que están tratando la parte emocional y la parte energética, porque tenemos como todas son muy importantes. O sea, son muy importantes, no podemos dejar ninguna fuera y ninguna dentro. Hay traumas muy grandes, luego explicaré más al final con ejemplos, por ejemplo, un abuso o una violación es un trauma, un aborto, son traumas muy grandes para mujeres y bueno, para hombres también hay escenarios en los que se tratan tal. Y son necesarios la sanación en los 3 factores, en los 3 cuerpos, el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo energético. Cada uno
se puede ir haciendo de una manera diferente, pero la idea final siempre es que todo el proceso integre, se complemente con todas esas herramientas que están a nuestra disposición. ¿Y cuánto dura el tratamiento, Sergio? ¿Qué haces tú? Trabajando a veces con una sesión y has encontrado cambios en la persona. Pues te digo, Sandra, la verdad que hay sesiones que en una sesión la transformación es tan potente que no necesita volver, y hay gente que lleva años y el cambio y la evolución ha sido brutal, pero todavía quedan perfiles o quedan situaciones que tal. Aquí es como todo, o sea, no hay una varita mágica. Me encantaría llegar y decir, en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 4 sesiones, tus circunstancias desaparecen. Como digo, integramos todos los factores, las resistencias propias de la persona que está apareciendo en la situación, los factores ancestrales, o sea, ahí nos afectan patrones que de repente, por lo que sea en nuestro árbol genealógico, se han ido transmitiendo de generación en generación, de generación en generación, y de repente la persona, la que está ante ti, está limpiando y está transmutando toda esa energía. Entonces, no se hace en una sesión. Me encantaría que con una sesión todo se solucionara. Pero vamos, ya te digo que en lesiones físicas graves, el grado de recuperación en un mes prácticamente desaparece. Luego aparece la emoción, que hay que ver cuál es la emoción que está detrás, porque realmente, como decía antes, la parte física la voy a entrelazar todas, aunque quería entrelazarlo al final, pero me gusta más, vamos a entrelazarlo todas ahora. La parte física es el síntoma, y a mí me acudía mucha gente con ese síntoma, con ese resultado. Una lesión sistemática, un hombro, un codo, una rodilla, un tobillo. Hay gente que tiene una predisposición a hacerse el esguince en el mismo tobillo y siempre lo explican de una manera como muy, no sé si dogmática o que se lo han creído o se han resignado. No, es que es mi punto débil. ¿Y para qué esto del punto débil? ¿Por qué es ese punto débil? ¿Por qué ese tobillo y no otro? Y de repente, si vamos al origen, encontraremos que en algún momento alguna emoción ha sido bloqueada, no ha sido sentida. Se queda una emoción bloqueada, una emoción que no ha sido transmitida, y el cuerpo la somatiza y la exterioriza con esguinces, con roturas fibrilares, con dolores sistemáticos como una artrosis, una artritis. Entonces, hasta que llegan a situaciones en que llegan a una operación y la operación soluciona la situación, pero si sigue estando la emoción detrás bloqueada, no termina de liberarse. Lo de molestias, que a los años, no quiere decir que a lo mejor después de la rehabilitación, la recuperación, todo ha funcionado bien, pero de repente aparece, no sé si a ti y eso ha pasado muchas veces, pero pasa mucho, pues esto ya lo había tratado. Pues sí, se van tratando las cosas, pero si no encuentras esa medicina integrativa que vaya al origen, que armonice y que limpie todas las memorias, la parte física, la parte emocional y la parte energética, siempre puede haber una semillita que puede regenerarse y puede volver a generar ese dolor. Entonces, la medicina las terapias integrativas al final es unos cambios de hábitos, unos cambios de toma de decisiones desde la parte mental, de los pensamientos, y un trabajo energético a diario. O sea, ir testándonos, conociéndonos, nuestra energía, para llegar a, pues eso, a resolver y a solucionar todo. Entonces yo, como tú sabes, estoy pasando un proceso emocional y físico grave, ahora grande, pero tomo conciencia de que claro. Para estar en paciencia, es un momento de integrar todo esto en uno mismo. Entonces, como decía, empezamos por la parte física. La salud física, ahí siempre digo que un buen mantenimiento, un buen ejercicio aeróbico, buenos estiramientos, no necesitamos hacernos vigorépsicos, ni hacernos... Sergio, se te va la voz un poquito. Sí. ¿Sergio? Se ha ido.
Bueno, mientras Sergio Sí. vuelve, quizás habrá pillado una zona de no cobertura. Sí. Lo que se entiende es que, bueno, hay una patología física, ¿no? A lo mejor un dolor en un tobillo, o ya podemos hablar también de alguna enfermedad más grave, pero nos creemos que el físico es el primer, ¿cómo te lo explico? El primer síntoma Sí. o lo que tenemos que tratar primero, pero hay que ir más allá, porque para que pueda haber llegado al físico, entiendo, Ha habido un problema emocional antes. primero ha llegado al campo energético, desde el emocional, y eso es lo que quería preguntarle. Sí, explicaba Sergio, porque es los que no han podido, se ha explicado bien, para entender. Y bueno, es que es la orden del día, es decir, cualquier cosa, todos estamos así expuestos en cualquier cosa y no somos conscientes Sí, de nuestras emociones hasta que aparece nuestro cuerpo físico. Claro. Sergio, ¿estás aquí? Sí, no sé qué ha pasado. ¿Te has ido? Me han desconectado. ¿Dónde desconectado? Sí. Y Sí, ha se te oye un ido... poquito de lejos. Ah, vale, no sé. Está Ahora la mejor. cobertura alta. O Estamos sea, explicando un poco, Monse, mientras volvías, de lo que estabas explicando brevemente, ¿no? Que muchas personas, por lo típico, ¿no? Que van al médico por un problema físico. De todas maneras, siento que cada vez la medicina se va abriendo un poco más, cada vez hay más Se va médicos a nivel abriendo. holístico, ¿sabes? Y sé que la medicina va a cambiar, porque no solamente la persona va al médico por algo en sí, sino todo lo que conlleva, ¿no? Pero es una evolución en la medicina y sé que poco a poco todo se dará. Pero ahora tú, Sergio, estás haciendo un gran trabajo y de aparte de las resistencias que puede tener la persona, que eso también te lo encontrarás, que supongo que es lo que nos hablas ahora de la salud emocional, la resistencia que las personas no quieren ser conscientes de eso, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me rompí el peroné hace 2 años y fue una situación de estrés absoluta. Yo era consciente porque me había roto el peroné. Otros dicen, bueno, mira, es un accidente y punto, ¿no? Pero todo tiene una explicación. Bueno, y supongo totalmente. que también un poco el cambiar un poco la imagen o el pensamiento de cómo acogemos la enfermedad. ¿Vale? La acogemos como un fastidio, como algo que nos paraliza la vida, nos paraliza todo, o lo acogemos como una oportunidad de cambio. Ahí, ahí. Totalmente. Exacto. Hay mucha controversia con la idea que tenemos de enfermedad. Entonces, de repente se nos presenta una enfermedad física o una enfermedad emocional. Ahora mismo hay mucha gente que está sufriendo de Muchísimo. ansiedad y de depresión Sí. en su día a día, y es una enfermedad muy, muy dura porque todavía en esta sociedad en la que vivimos no está reconocida como puede ser como decía Sandra, tienes una operación, tienes la pierna escayolada y todo el mundo te ve, ay, ¿cómo vas con la pierna? Vas mejorando la rehabilitación y tal. Tú sabes, en tu día, no te preocupes, no es para tanto. Y encima se ningunea y se rebaja la intensidad de lo que uno está viviendo y experimentando. Entonces, la salud emocional es prioritaria. O sea, y más en el momento en el que nos encontramos ahora. ¿Y qué implica la salud emocional? Pues lo primero que tenemos que buscar son nuestras heridas. ¿Qué son nuestras heridas? Hay 5 prioritarias principales en las que se sustentan luego todos los miedos, todo nuestro ego, nuestra historia personal, como queramos llamarlo. La primera es el rechazo, sentirnos rechazados, que no nos acepten, la falta de aceptación, el abandono. Es una relación muy relacionada con la soledad. O sea, cuando alguien se quedaba abandonado o se quedaba fuera del grupo, del clan, sufría y se podía llegar a morir. La humillación, de repente sentirnos no reconocidos, y todas estas están muy relacionadas con el reconocimiento del grupo, porque llegan a edades cuando se crean los traumas iniciales de nuestra vida, los traumas emocionales, que somos muy frágiles. Son los primeros años de nuestra vida, nuestra experiencia más joven, y luego se van reafirmando y se van asentando a lo largo del tiempo. La traición, la injusticia, mucho cargada de culpa y de algo que de repente ha sucedido y para ti no creías que fuera posible. Con esas 5 heridas nos encontramos que luego nuestras relaciones con la gente que tenemos enfrente, nuestras relaciones con los hombres, relaciones con las mujeres, relaciones con los padres, relaciones en general,
se van cimentando en miedos y en falta de ver. Si nosotros llegamos a ver a través de diferentes herramientas, constelaciones familiares, meditaciones, hipnosis, todo lo que se nos pueda poner a nuestro alcance, registros akáshicos, todas estas herramientas que nos van a abrir el campo de llegar a descubrir cuál es nuestra herida de origen, liberaremos y liberaremos. Mientras que no liberaremos esas heridas, nos encontraremos con patrones de repetición, con siempre me pasa la misma historia, carencia, separación, dudas, lesiones que nos hacen mucho daño. Y esa parte emocional es muy importante en la parte física porque es el origen, a través de descodificación, o la germánica alemana de Diver, que de repente encontraban como detrás de una enfermedad física, enfermedades muy graves y muy que te ponen en punto de la muerte, te llegas a morir por ellas, incluso enfermedades crónicas, encontrábamos que había resistencia y había falta de revivir o falta de avanzar con emociones que nos habían afectado mucho. Y ahí lo lanzamos y lo entrelazamos con la energía. Ahí apareció David Hawkins, un premio Nobel maravilloso, que era un físico, que a través de la kinesiología descubrió y testó cómo todas estas emociones tenían una vibración energética. Y de repente le hablaba de vergüenza, de culpa, de apatía, que eran unas emociones que tenían una vibración muy baja. Y si vemos todas las heridas emocionales que nos aparecen en la infancia y en la adolescencia, están en estas vibraciones, en apatía, en culpa y en vergüenza. Una pregunta, Sergio, a medida que te estamos escuchando. Entonces, cuando tú haces una terapia, según la situación de la persona, como tienes tantas herramientas, en un momento dado puedes hacerle una constelación sistémica también, ¿no? Porque consideras que es... Totalmente. Claro. Totalmente. Hay veces que cuando uno abre el campo energético en este sentido, pues hablo de David Hawkins con las energías y las emociones, aparecen el origen de lo que está pasando. Y a lo mejor la persona, pues como sabemos, en este mundo en el que nos relacionamos, la conciencia es un proyecto. Uy, creo que perdemos a Sergio otra vez. Sí. Y de repente cuando abre ese campo emocional, ese campo energético, de repente aparecen cosas que pueden ser de ancestros, pueden ser herencia de un padre, porque tuvo un trauma o un abuso o una situación muy dolorosa en la infancia que no ha podido trascender, que no se sentía capaz, y de repente aparecen y se liberan, se armonizan. Y dándole conciencia, dándole luz y aporte energético, conseguimos que esos traumas se liberen de una manera maravillosa. Es muy, muy bonito cuando se trabaja desde ahí. Desde una comprensión, ¿no? Y me imagino, desde un estado diferente, no desde revivir el dolor, el sufrimiento, ¿no? Porque a veces la gente no quiere, no es necesario llegar a eso. No es necesario, no es necesario. Exacto. Durante muchos años se ha querido llegar a la solución Lo hemos perdido. Se ha cortado. Hemos perdido a Sergio. Bueno, continuaremos. Sí, eso es muy interesante, porque es lo que creo que ya lo habíamos hablado. No es necesario llegar a profundizar en dolores fuertes o a veces conocer demasiado para poder hacer esa sanación. Cuando ya el terapeuta te acompaña, en este caso Sergio te acompaña en esta triada, ¿no? Física, emocional y energética. Te acompaña de una manera que tú vas haciendo como esa apertura y más bien desde el perdón, liberación, porque hay mucha gente que... comprendiéndolo. Que mucha gente es como, ay no, yo no quiero entrar en el dolor, no quiero revivir mi infancia que fue dolorosa, y a veces no es necesario, a veces la gente no se quiere exponer a eso por más miedo. Más allá de ese dolor que había, porque más allá del dolor hay amor. Más allá de todas esas emociones bajas, hay emociones también más elevadas. Pues
hacer ese salto, ¿no? Sí. Sin llegar a sentirlo, ¿no? A sentir el barrizal. Eso mismo, transformarlo. Esa es la palabra. Y mucha gente, y más ahora, hay mucha gente, de hecho el otro día me lo comentaba una clienta, es que no quiero entrar en el dolor, pero eso no es necesario, ¿no? Sí, o no quiero esta ansiedad, ¿no? Yo me he encontrado mucha gente, es que estoy harta de tener esta ansiedad y se les dice, contra más luches en contra de la ansiedad o en contra de ese dolor, más grande se va a hacer ese monstruo, ¿no? Llamado ansiedad, llamado dolor, llámalo como quieras. Entonces, creo que la principal emoción que hay que tiene que agarrar la persona es la aceptación, el aceptarlo, todo, absolutamente todo. Sí. La emoción, el dolor, lo que haga falta. Y lo liberas. Sergio, ¿estás aquí con nosotras sí, de nuevo? He vuelto. ¿Estabas escuchando? A ver si ahora no se corta. Sí. Sí, debe ser la lluvia, no sé por aquí, por Madrid qué tiempo hace, pero aquí llueve poco. Sí, también. No sé qué está pasando últimamente, porque yo aquí tenía una cobertura maravillosa y me estoy aquí en un sitio que no debería haber interferencias y hay veces que sube y baja. No pasa nada, remontamos. Pues justo como estaba diciendo Monse, la aceptación, y tú, Sandra, o sea, no hace falta revivirlo, o sea, no hace falta regocijarse en la experiencia que cómo fue, porque muchas veces intentamos entender cómo fue y qué pasó. ¿Y de quién fue la culpa, no? Eso, no se trata de eso. Y se busca mucho culpables, mucho, fue culpa de mi madre, de mis padres, porque los padres tienen muchas veces una carga que le damos que al final no es toda la culpa de ellos, sino hay una toma de responsabilidad en todos los hechos y en todas las acciones que hemos vivido. Sí. Y cuando llegamos a la responsabilidad, ahí se abre la puerta de aceptar que lo que pasó fue como tuvo que ser y no podía haber sido de otra manera. Y como decía antes, por ejemplo, un caso que me pasó hace poco, pues una chica que vino a un retiro que organicé, pues ahí trabajaba mucho la madre había sido, pues bueno, le había dado una infancia dura, muy dura, una falta de amor, un rechazo, como hablamos de las heridas de abandono, heridas duras. Y a través de una sesión descubrió completamente que sí, que había habido eso, pero que bueno, que su madre también lo había recibido, entonces comprendió que la madre no lo podía hacer de otra manera, y de repente abrió una caja que era que había en mi infancia, en la que también había jugado, lo había pasado bien, se había divertido, y de repente liberó una carga, porque la carga que generamos sobre ese hecho, que no decimos que sea mentira, es un hecho que pasó, y que tal, lo convertimos en una interpretación, y solo interpretamos lo que queremos ver. Y en muchos casos, eso también es muy duro de aceptar y de reconocer, y lo único que interpretamos es sufrimiento. Entonces se nos olvidan todos esos grandes momentos bonitos, en familia incluso, en familia. Ese es el acompañamiento, amigos. Eso es lo que estábamos hablando. Ahí está el acompañamiento, ese es el verdadero acompañamiento. Yo me he encontrado con casos de personas, la típica frase, no sé si os habrá pasado, de es que yo estoy luchando por no ser como mi padre o por no ser como mi madre. Pero bueno, tú eres tú. Ahí lo estás rechazando. Tú estás queriendo sanar tu sistema familiar, pero estás rechazando. Tu padre es tu padre y tú eres tú. Y quizás esa persona que no quiere ser como su propia madre está repitiendo el mismo patrón. Claro, sin darse cuenta. Hace tiempo estuve trabajando con el coraje, una energía que habla David Hawkins, que lo nombraba antes, que es la energía que transforma. Y mucha gente lo interpreta y lo lleva a, bueno, yo tengo coraje, yo tiro para adelante, yo puedo con tal y cual. Pero el cambio no es ese, el cambio es, yo tengo el coraje, yo tengo el valor, la confianza de reconocer que no todo lo malo es malo y de reconocer que no todo lo bueno es bueno. Entonces aparece la neutralidad, que es justo el paso siguiente. Y cuando llegas a la neutralidad, te abre un camino en el que empiezas a entender que todo es neutro, que no podía ser de otra manera. Desaparecen los juicios, desaparece la interpretación de lo malo que fueron, lo malo que fuiste tú incluso, porque algunas veces nosotros tenemos culpa por cómo te comportaste con esa persona en esa relación, o con lo malo que hiciste a ese otro ser. Y de repente, si te das cuenta de esa neutralidad, de que tus padres
posiblemente por su inconsciencia repitieron patrones que venían repitiendo familiares y familiares y familiares, y que gracias a que tú tomes conciencia te puedes liberar tú y lo puedes liberar a todos ellos, de repente, ¡wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Me puedo liberar yo y puedo liberar a todos. Y de hecho, si tengo hijos, puedo liberar a mis hijos. Y dices, bueno, merece la pena, ¿no? Intentarlo y ir a por ello y integrar, no rechazar, integrar, como decíamos al principio, integrar todo lo que nos haya pasado, integrar todo lo que tenemos a nuestro alcance para avanzar y para evolucionar, e integrar todo lo que nos esté pasando en este momento presente, porque estamos viviendo un momento presente que el guionista se está yendo la mano la intensidad de la película, o sea, un poquito más relajante, ¿no? Queremos, pero dentro de esa intensidad vamos a vivirlo con relajación y con diciendo, venga, tengo la fuerza, tengo el valor, tengo la confianza de poder hacer lo que sea necesario en el momento que sea necesario. Hace gracia porque una de las cosas que has dicho, Sergio, es que el poder, el sanar lo nuestro, para que esa carga no vaya a nuestros hijos, ¿no? Wow. Es una de las cosas que la gente se pone en las pilas cuando les dices eso. Que dices, ¿quieres sanar esto? Porque así no, sí, entonces yo no quiero. Entonces es cuando se ponen las pilas. Sí. Es importante, es como la clave, ¿eh? Para... Yo siempre voy al origen ahí también, ¿ves? Esto siempre es un aprendizaje que hemos hecho. En algún momento de nuestra vida nos han enseñado que es mejor hacer las cosas por los demás que por nosotros mismos. Sí. Y entonces cuando pones a un hijo delante, que es un amor tan grande al que tienes un hijo, aunque la gente esté con sus locuras y con sus adicciones y con sus patologías, el amor que le tienes tan grande a un hijo hace que cambies, que te muevas y que soluciones cosas que no estabas solucionando por ti mismo, o sea, y para ti mismo. Lo bonito sería llegar a eso, a que uno mismo nos convirtamos en pequeños egoístas, porque el egoísmo a este nivel es bonito, y queramos estar nosotros bien, queramos estar nosotros en armonía, queramos estar integrando todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento que hayamos tenido en los diferentes aspectos de nuestra experiencia, para disfrutar de una experiencia mucho más libre, mucho más armónica y mucho más bella, o sea, y eso a la gente le cuesta. Lo que pasa que, como decíamos antes, como decía Monse y como estabais hablando antes, cuesta mucho aceptar sí, que las cosas son como son y que el cambio tiene que ser un cambio interior, no que cambie lo de fuera y luego ya cambio yo, que eso también le pasa mucho a la gente, que pone excusas, pone autosabotaje, pues luego aquí aparecen todas estas pequeñas trampas que nos vamos poniendo, que de repente el de autosabotaje, de bueno, ya lo hago para mañana, ya lo dejo para mañana, y sabes que tienes que hacer algo, o tienes que decir algo a alguien, o tienes que compartir algo, o simplemente tienes que hacer ejercicio porque tu cuerpo te lo está pidiendo y necesitas activarte. Y bueno, ya empiezo el lunes, ya empiezo los regímenes y los gimnasios de principio de año, que es el negocio más fructífero para todos los lugares, porque luego nadie continúa. Pagan la matrícula y luego nadie continúa. No, constancia y permanencia en el tiempo y en el espacio para que el presente se transforme y se cambie. Exacto. Y sobre la salud energética, ¿qué tienes que aportar, Sergio? Eso es, pues justo con todo este mapa de emociones que desarrolló David Hawkins, veíamos cómo tus emociones más, decirlo, son todas parte de nosotros, pero una vergüenza, una culpa, una apatía nos van a hacer vibrar en una vibración mucho más débil energéticamente. De repente aparece el coraje, que nos da ese valor para llegar a la neutralidad, y podemos llegar a vibraciones como el amor, la alegría, la paz, que son vibraciones muy altas, muy sanas, muy sanadoras y muy libres. Y eso, ahí aparece toda la parte de nuestro cuerpo energético, que hace la integración entre nuestro cuerpo físico, más denso, mucho más físico, mucho más duro, lo podemos llegar a tocar, lo podemos llegar a palpar, nuestro cuerpo emocional, que ya empieza a tener una vibración más alta que el cuerpo físico, pero que todavía tiene ese pozo, ¿no? que te deja un día triste, que te deja cansado, un día que te deja, lo notas físicamente de una manera muy tal. Y entramos en la percepción energética, que es mucho más sutil, y allí, bueno, yo soy maestro energético, maestro Reiki, y ahí, bueno, podemos ver cómo bloqueos en los puntos energéticos que son los chakras, los 7 chakras físicos,
cómo esos bloqueos energéticos en esos puntos repercuten en una patología, un bloqueo en el chakra raíz, problemas en las piernas, problemas en caderas, tenemos circunstancias que afectan mucho, chakra 1 y 2, sacrosexual, problemas de fertilidad, problemas hormonales, problemas emocionales interesantes que se van quedando ahí, con miedos y con tal. Y ahí podemos ir viendo, se pueden ir tratando y se pueden ir trabajando cada chakra, cada punto energético. ¿Para qué? Para hacer que las emociones se liberen y para hacer que el dolor físico y el trauma físico desaparezca. No quiere decir que con una sesión de Reiki tú te sanes completamente, porque necesitas que tú tengas una intención en sanarte y una intención en liberarte, y esa es la base de todo, pero hace que canalice y que todo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo para que te entienda bien? Es como un catalizador. Catalizador, me gusta, que hace que todo el proceso que has estado liberando emociones, todo el proceso que has estado haciendo físico, porque te has ido cuidando y te has ido tal, de repente todo eso se cuaje con fuerza, se cuaje con energía y no vuelva a haber retrocesos, no vuelva a haber a los años que vuelva a aparecer esa persona que repite un patrón que pensabas que ya habías liberado porque ya habías hecho el trabajo o habías hecho la terapia que te había ayudado a integrarlo y no se vuelve a repetir el patrón y dices, ¿pero qué ha pasado? Vale, porque has hecho la parte física y has hecho la parte emocional. Esto lo hablo mucho, sobre todo en temas, por ejemplo, que es una cosa muy dura, pero que todavía la sociedad y las generaciones necesitamos sanarla y trabajarla en todos los aspectos, que son los abusos. Un abuso sexual, de alguna manera, necesita las tres sanaciones. La parte emocional, que es tan fuerte, la parte física, que es la primera que se recupera, pero que deja toda la huella emocional que se ha creado, y una parte energética muy potente que se queda guardada. Si eso no se libera, el drama, el sufrimiento por lo sucedido en ese acto irá repitiendo. No quiero decir que el hecho se repita, eso habría que ver el origen, pero se transforma. Y de repente ves casos de personas que decían, pues es que no puedo ser de otra manera. La aceptación es muy duro en esos casos, porque es una aceptación de algo muy duro y muy intenso, pero produce luego un estado de liberación muy grande, muy alto y muy potente, en el que llegan a estados de realmente una toma de conciencia alta, muy alta. Entonces es cuanto más dura, ¿no?, aparece la puerta que tienes que atravesar, o más intensa, el premio que hay detrás es mucho más intenso y mucho más maravilloso que cualquier otro. Y siempre hay. Yo invito a todo el mundo a que no tenga miedo, a que explore en él, que se encuentre, que descubra y que, como decíamos antes, que acepte todo lo que ha vivido, todo lo que está viviendo. Así es, Sergio. Ya por último, que ya tenemos que ir finalizando el programa, dinos, para que te estén escuchando, seguro que habrán personas de Madrid, di dónde está tu centro para que te conozcan, posibles para mayo, si tienes previsto hacer algún retiro, curso, por si alguien estuviera interesado. Ya saben que hace estas terapias maravillosas, se llaman terapias integrativas, pero explica así brevemente. Sí, pues yo llevo, pues eso, hace 7 años vamos a hacer ya, ahora en abril justo estamos de cumpleaños, pues creamos un centro, espacio Family Moon, allí en el centro de Madrid, y la gente nos pregunta mucho porque se llama Family Moon. En aquel momento nació como un espacio familiar de niños y de terapias y de integración familiar con la crianza, porque estábamos con un niño pequeñito que ya se va haciendo más grande. Y fue evolucionando, y la familia Luna, que en aquel entonces era una familia que no se sentía entendida en la Tierra y quería crear un espacio nuevo donde sentirse entendido, y aquí sí creamos la familia Luna, la Family Moon, pues integra todo. Pues tenemos clases de yoga, constelaciones familiares, ho'oponopono, masajes físicos, energéticos, como hemos dicho antes, holísticos, energéticos, trabajo de coaching y mentoring. Y la verdad que estamos muy bien ubicados aquí a escasos metros de la Gran Vía, en el barrio de Malasaña,
y la verdad que bueno, eso, estamos abiertos prácticamente de lunes a domingo, o sea que la gente nos llame o se interese por nosotros y estamos encantados de ayudarles o no. Hay veces que no se puede ayudar a ciertos casos, entonces derivamos y ponemos en contacto con otras personas bonitas y que quieran y que puedan ayudarle. Yo he tenido el placer de estar ahí en tu centro, con ganas de volver. Esta vez no pudo ser la semana pasada, pero con ganas de volver, Sergio. A ver si toda esta tensión, como decíamos antes, se libera un poco y la gente tiene una capacidad de comprometerse con ellos mismos más fácil. Que ahora mismo estamos en modo de supervivencia y resolver cosas imperantes y cosas que necesitamos resolver en este día a día porque la situación es lo que está pidiendo. Pero yo estoy convencido de que todos tenemos el poder y el potencial para avanzar y transformar todo lo que estamos viviendo. Todos juntos. Y para finalizar, Sergio, ¿tienes previsto hacer algún taller o curso próximamente para mayo? Sí, pues mira, en mayo tengo el retiro, que voy a hacer un retiro muy bonito, este justo de la parte energética. Haremos también yoga y tendremos parte física, pero sobre todo vamos a ir a sanar la parte energética, liberando todos los traumas. Lo haremos el 6, el 7 y el 8 de mayo, que es reconectar con la energía universal. Genial, pues tomar nota. Y luego en julio haré un taller muy bonito, muy especial para mí, porque encima es mi cumpleaños, el viernes que empezamos el retiro en mi cumpleaños, que se llama, o sea, lo había llamado así en noviembre, ahora te he echado una risa cuando llega Santa, que se llama Conectar con el latido del corazón. ¡Wow! y tanto que me ha dado risa. que vamos a conectar, que estoy conectando yo con mi latido. Lo sé. Vamos a conectar todos con el latido del corazón porque es muy importante conectar con el motor que hace que todo se transforme, con la alquimia del ser. Así que muchas gracias a ti, Sandra, y a Monse. Muchas gracias a ti, Sergio. Ha sido todo un placer. Un placer estar contigo y compartir. Gracias. Hasta pronto, Sergio. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo muy bien grande. Chao. Chao. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hasta la próxima, chicos. Feliz tarde. Feliz vida.